era que, a ver si la encuentro, aquí. Y era que desde psicología es completamente lógico, ¿no? Y a nadie le extraña cuando invitamos a las familias a consulta, sea cual sea la edad, ¿no? Parece completamente normal, sobre todo si es una familia conviviente, que conviven con el paciente identificado, que vengan a consulta y que formen parte activa del tratamiento, tanto a nivel como acompañamiento del paciente identificado, como a nivel de su propio tratamiento a nivel familiar. Pero yo quería hacerte la pregunta de qué tal hecho el nivel nutricional, ¿no? Si es o no es, si encontráis resistencias a la hora de invitar a las familias a consulta. Cuéntanos. Quizás es una parte más desconocida, ¿no? De que también desde la parte de nutrición la familia tiene un papel muy activo, puesto que al final en el trabajo con los trastornos de la conducta alimentaria, la familia, la persona acompañante van a jugar un papel fundamental en los momentos de la comida e incluso en muchos casos a la hora de elaborar las comidas, servir cuando sea necesario. Entonces es necesario poder darles a ellos también las pautas correctas para que sepan acompañar a la persona en las comidas. Muchas veces también porque es muy difícil entender para el familiar Eso te iba a decir. cómo actuar en esos momentos o en el momento de la mesa a la hora de servir la comida, pues hay muchos detalles que son muy importantes, entonces también lo podemos abordar en la consulta de nutrición. Y yo sé la respuesta, Irene, pero me gustaría que lo explicaras también, sobre todo por si algún familiar nos está viendo, que entienda que es algo que le pasa a muchísima gente. Hay bastante resistencia habitualmente, ¿no? No para que vengan a consulta, pero sí, porque te escuchas a ti numerosas veces contarlo, sí para participar de forma activa en el tratamiento. A veces podemos encontrar resistencia de la familia. Claro, es que la participación activa no es solamente el cocinar y el servir. Es un ejemplo que he puesto antes, pero hay otros muchos aspectos importantes, como es el entorno de alimentación que en general hay en casa y los hábitos de las personas convivientes. Al final eso también va a afectar mucho a la persona con el trastorno o con la alteración alimentaria. Y ahí el trabajo del dietista nutricionista no va a ir solo con la persona que padece el trastorno o la alteración, sino a nivel familiar también hay que hacer esa educación nutricional para poder cambiar aquellas acciones en relación a la comida que no se estén haciendo de forma beneficiosa para el paciente, aquellos hábitos que haya que corregir en los familiares o que haya que explicarles a los familiares que desde su desconocimiento al final siempre no están ayudando de esa manera a la persona. Y Irene, ¿qué consideráis desde nutrición a la familia? Porque en psicología ya sabes que la familia no es la familia de sangre, ¿no? Como decimos aquí, sino que familia se considera toda aquella persona que convive con el paciente identificado, que tiene una relación muy estrecha con el paciente identificado. Si todas mis ingestas las hago con mi abuela, es mi abuela la que forma parte de esta familia, aparte del tratamiento familiar a nivel de vínculos, ¿no? Entonces, a nivel nutricional, ¿qué consideráis la familia? ¿Quién invitáis a esa consulta de nutrición? Son las personas que acompañan al paciente en los momentos de la comida o que convivan con el paciente o la paciente, que son los que van a tener esa importancia tanto en el entorno alimentario que se crea como incluso para apoyar en el tratamiento. Y pues si son los padres, si es la pareja, será la pareja. Hay casos también en los que a lo mejor la persona vive con compañeros de piso, con Que eso es amigos, verdad. y hay ocasiones en las que a lo mejor algunos de los compañeros de piso, si son amigos, si tienen bastante confianza, también pueden jugar un papel muy beneficioso en el tratamiento e incluso se pueden involucrar y se involucran en el tratamiento, ¿no? En las consultas. Ya que has dicho eso, creo que también hay una creencia, como al final el directo de hoy ambas queríamos hacerlo para intentar ayudar a la familia, hay una creencia con la que muchas familias van a consulta con mucho miedo y es el creer que ellos son el papel de controlador, ¿no? El poli malo y que tienen que ejercer ese papel y es su única función en ese tratamiento. A nivel nutricional es cierto que ejercen, tú lo acabas de decir, que en determinados casos de mayor gravedad tienen que servir a la persona que tiene la enfermedad, tienen que manejar el tema de la alimentación al principio del tratamiento, pero no vivirlo desde ese control, ¿no, Irene? No vivirlo como si yo soy el poli malo. Claro, al final siempre indico a la familia que cuando necesitamos, llegamos a ese extremo en el que necesitamos que se hagan cargo completamente de la alimentación, es porque el paciente no está preparado aún para enfrentarse a gestionar su propia alimentación.
Así que en ese caso sí que tienen que tomar un poco más las riendas, pero siempre intentamos transmitírselo al paciente, tanto como a la familia, para que lo entiendan así, que es desde el acompañamiento. Es decir, a lo mejor su obligación es cocinar y servir la comida, acompañar en el momento de las comidas, pero siempre indicamos que no hablemos de comida en esos momentos, que no hay que indicar si tiene que comer más, si tiene que comer menos, si ha dejado en el plato o no. Este tipo de conflictos que se pueden generar al final no vayan a ayudar en nada al paciente, sino que lo van a dañar más. Entonces, siempre les aconsejo que sean cosas que anoten y que traigan a consulta, que podamos ver en consulta si desde la familia hay esa preocupación porque ven esas conductas en la mesa a la hora de las comidas, las podamos solventar y así nos ahorremos un conflicto en casa. Normalmente, cuando hay un mejor entorno en los momentos de la comida, cuando no se habla de comida en la comida, la respuesta del paciente normalmente es positiva, se generan mucho menos conflictos y se enfrenta mucho mejor a las comidas. Y en un caso de atracones, Irene, en los cuales no es necesario quizás ese momento de servir, en los cuales la rigidez no es tan alta y no necesitamos esa implicación por parte de la familia, ¿qué papel ocupa la familia? Tanto en menor como en una persona adulta incluso. Claro, aquí es fundamental el entorno que se crea, porque al final sí que no hay ese papel de necesitar controlar o servir o acompañar en ese sentido, pero sí es muy importante los alimentos que hay en casa y de qué forma están, cómo es el entorno a la hora de consumir esos alimentos. Muchas familias, en el caso de los atracones, incluso muchas veces, porque lo pide la misma persona que los padece, eh, cogen y eliminan todo lo que pueda ser conflictivo o todo lo que mínimamente pueda ser, pueda tener esa etiqueta de no saludable y ser foco de atracón, que bueno, ya sabemos que no siempre hay alimentos no saludables en los atracones, ¿no? Pero suele ser lo más general que se elimina todo lo que está en los atracones y al final ahí estamos prohibiendo, va a generar más deseo. Otra cosa muy característica que nos encontramos a veces es que se esconden o se guardan bajo llave y al final es el transmitirle a la familia que estos alimentos, si tenemos que tenerlos en casa, son para que todos los que estamos en casa los consumamos. Que el esconderlos no es la forma de ayudar a la persona a trabajar los atracones, sino que tendremos que ir gestionándolos poquito a poco en el sentido de explicarlo a la familia, pues a lo mejor ahora no es aconsejable tener determinados alimentos, pero sí otros que quizás no sean tan conflictivos, que nos sirvan para ir trabajando el normalizar con el paciente. Igualmente que la familia no vea como algo negativo el que el paciente los consuma, ¿no? Porque en muchos casos también hay esa preocupación de que como los come de esa forma se vaya a hacer daño y entonces prefieren no tenerlos para que no los coman. Pero en realidad tenemos que aprender cómo consumirlos y si no están, no lo vamos a aprender y eso tiene que comprenderlo la familia también. Claro, que igual de importante es la presencia como la ausencia, ¿no? A veces tendemos a no se compra y creemos que de esa forma se está ayudando, pero al final al no comprar tampoco estamos educando. Es la manera más sana de poder relacionarnos con estos alimentos, porque la manera más sana no es no comerlo. La manera más sana es comerlo pues entendiendo que no haya prohibiciones, que tenga una alimentación respetuosa, flexible, y eso es algo que realmente podemos aprender desde bien pequeñito. Exacto, completamente, porque muchos casos al final de atracones en adultos, si preguntas en la historia con la relación con la comida, te encuentras que desde muy pequeñitos ya había ese comer más compulsivo o comer a escondidas también con ese tipo de conductas que al final comienzan porque pues ha habido una cierta restricción o cierto marcaje de la alimentación cuando esa persona era pequeña. Entonces, ahí es necesario que la familia comprenda que el eliminar esos alimentos, que el prohibirlos, no es la mejor forma de que la persona aprenda a relacionarse con los alimentos, sino que tenemos que trabajarlo y trabajar ahí esa educación nutricional con la familia también. Porque además, fíjate te he cortado, Irene, no me he dado cuenta. No, No, no. no. Que en las edades más pequeñas, no sé, pues 8 o 9 años, pequeños, ¿no? Que yo sé que tú también ves muchos pacientes de estas edades en general
cómo a veces que todavía no se ha desarrollado un cambio físico y cómo ahí ya el estigma sobre el peso y la gordofobia hace su efecto, ¿no? Y traen a los peques a consulta, y digo traen porque esa es la sensación que a veces se tiene, y los traen a consulta de nutrición, no quieren nada, no quieren saber nada de consulta de psicología. Y los traen a consulta con un tiene que perder peso porque está muy gordo, ¿no? Cuando son niños que están todavía en periodo de desarrollo, y cómo se enfoca esa pérdida de peso exclusivamente con tiene que eliminar estos alimentos y tiene que hacer más práctica deportiva, cuando precisamente están en una edad en la que es importante la educación nutricional, y si nos escucha la Sara, es importante también aprender a disfrutar del deporte, no plantear el deporte como pérdida de peso tan pequeño, ya le estamos lanzando estos mensajes. En esos casos, además, te he escuchado mil veces, así que me gustaría devolverlo por si alguien también se encuentra en esta situación. Hay muchas veces en los que cuando tú te pones a explorar, ¿no? Te das cuenta de que al final el menor es el reflejo de una conducta alimentaria, inadecuada que está en algún miembro de la propia familia. ¿Cómo manejas este tipo de casos o qué le dirías también a una familia, a una mamá o un papá que se ve en esta situación? Claro, la mayoría de los casos o los que más recientemente, además no sé si por esto de la pandemia, pero están entrando muchos muy recientemente, de casos en los que hay cierta alteración de la conducta alimentaria, pero la preocupación principal con la que se acude a consulta es que tiene que perder peso. Y entonces al final son niños normalmente que una vez que yo los he visto en consulta, ya vienen de un recorrido de control con la alimentación antes y por tanto eso ha generado muchas veces esa conducta de pues, comer a escondidas o cuando hay el alimento que le gusta aprovechar para comerlo, ya que en otros momentos no lo va a tener. Si en la consulta abordamos esa demanda de los papás de tiene que perder peso, al final estamos reforzando todas esas conductas que ya tiene el menor. Se trata de que comprendamos que una alimentación saludable no va ligada al peso que tenga el pequeño o la pequeña, sino que tenemos que sentar unos hábitos saludables en casa, que ese es el origen o debe ser el origen del aprendizaje del pequeño o de la pequeña con la alimentación. El ejemplo que vea en casa. No podemos abordar el caso de, por ejemplo, si el menor toma muchos refrescos, prohibiendo los refrescos. Si en casa se consumen a diario en su presencia, al final ahí estamos, como decía, generando un gran estigma. Si es un niño o una niña a quien ya se le ha instado a perder peso en otros momentos y en el que se le prohíben determinados alimentos, al final termina asociándolo todo al peso. No los puedo comer por el peso. Por tanto, ahí la educación nutricional debe ir no sobre el menor, sino sobre la familia para crear un entorno saludable y para además abordarlo al final, abordar el caso desde esa parte más completa con los hábitos en global y no enfocados solamente en el peso. Y a nivel preventivo, ¿no? Que a nivel de psicología también muchas veces decimos la importancia de la prevención. Si yo quiero crear un entorno sano en referencia a la relación con nuestro cuerpo en casa, no puedo mirarme en el espejo delante de mi hijo o de mi hija y decir qué fea estoy, qué gorda estoy, estos pantalones me hacen Michelin, ¿no? Es decir, si quiero prevenir, también tengo que cuidar mi propio discurso hacia mi imagen, hacia mí Claro. misma, y también el discurso que hago con la alimentación, porque es que muchísimas veces es yo digo en voz alta, este chocolate no, que ya se acerca el verano. Son frases que decimos de forma muy automática, que se repiten en muchas familias, en muchos hogares, y que no nos damos cuenta que al final ellos son como esponjas, que van empapándose de toda esta información y que al final son con los mensajes que se van quedando. Entiendo que ahí la labor preventiva puede ser a dos niveles, igual que en psicología enseñamos a veces pues que el discurso respetuoso con nuestro propio cuerpo también lo implicamos en el nivel familiar. En nutrición es importante que esa base esté sana en toda la familia. Exacto, porque al final el discurso con los alimentos, como decías, ese tipo de frases de vaya como nos hemos puesto hoy, o esto no puede ser todos los días, esto es hoy porque es fiesta, o no este alimento, helado no hasta el fin de semana, cuando marcamos mucho los alimentos que son de entre semana o de fin de semana, al final ahí estamos creando unas connotaciones que si además hay comentarios respecto al cuerpo, o los ha habido o los hay sobre el cuerpo del niño o de la niña, al final termina creando una serie de connotaciones negativas en torno a determinados alimentos que empieza a dañar la relación con la comida
desde la infancia. Y que lo Y ahí es donde tenemos que actuar a nivel familiar para que comprendan, para que primero tomen conciencia, porque muchas veces también, y como hay que explicarles, porque al final también hay mucha culpabilidad por parte de la ahí familia va a ir ahora también. por el desconocimiento de que, claro, por supuesto, nunca es queriendo, nunca es sabiendo que es algo que puede hacer daño, Eso es muy sino que importante, Irene, esa frase que acabas de decir, creo que la debemos enmarcar, que todo lo que estamos hablando, todo lo que vayamos a hablar, o lo que se habla a veces de la familia, no es que sea mi culpa, no es que ninguna mamá conscientemente está haciendo comentarios que le hagan daño. Al final, nosotras hemos sido criadas en un tipo de educación, en una sociedad. Hago esos comentarios porque nace de forma automática en todos nosotros. Inevitablemente lo estoy comentando en casa, lo comento cuando me miro en el espejo. Y si nos ponemos a buscar culpables, subiríamos y no sabríamos a quién culpar. Es decir, no es culpa. Pero sí que es cierto que podemos tomar conciencia de la importancia de ese discurso para los peques. Es que eso me parece muy importante porque las familias muchas veces la culpa, el sentir que es que es la responsabilidad, ¿no? Pero que hay que también pueden necesitar ayuda. No ese sentir de tengo que saber cómo hacerlo. No, aquí nadie sabe cómo hacerlo, todos podemos tener la necesidad de ayuda y muchas veces también de necesitar nuestro propio proceso de tratamiento nutricional o psicológico para poder ayudar a los más pequeños. Y te quería decir que a mí me llama la atención porque tú hablas de pequeñito, pero a mí, por ejemplo, que sabes que Martín tiene 3 meses, que es muy pequeño, tú sabes que es muy grande, que tú lo has visto muchas veces. A mí ya me han dicho varias veces cuando le doy el bibi, porque bueno, he contado muchas veces mis problemas con el pecho, digo, a nadie le dicen con la teta, ay, qué grande está, quítale la teta. Pero yo que le doy el biberón a demanda, ya quisiera yo poder darle la teta, pero le doy el biberón a demanda, hay gente que me dice, pero quítale el biberón ya, que mira qué grande se le está poniendo y qué gordo. Cuando es un bebé de 3 meses, que todos los profesionales me decís, Cristina, a demanda, Cristina como si fuera tu teta, además él, ¿no? Que ha estado ahí intentando teta, bibi, que le ha pasado muy mal el pobre con el hambre porque no tenía leche, entonces, bueno, no tenía suficiente leche, tan pequeño, es que son 3 meses. Y ya estoy recibiendo yo como madre ese tipo de mensajes. O sea, que tengamos en cuenta que hablamos de edades de todo el amplio, desde que una pequeña nace hasta que las edades más críticas como la adolescencia, la preadolescencia, todos los mensajes que reciben las familias que inevitablemente pueden influir en las conductas que tienen. claro, al final se genera una preocupación de Ni me la si genera. incluso profesionales sanitarios ponen el foco en el peso y con los bebés se controla muchísimo. Sí, porque se tiene que controlar, pero a veces termina generando también ese tipo de preocupación que hace que ya desde bien pequeñitos haya ese control sobre la comida y quizás ahora mismo con 3 meses no, pero en cuanto tenga un poquito más de edad, si le ponemos el bocadillo más pequeño, si empezamos a quitarle el plato antes de que termine o ponerle menos cantidad, por ejemplo, si come con amiguitos o con primos, se dan cuenta, se dan mucha cuenta de por qué yo llevo un bocadillo más pequeño que mis compañeros, por qué yo llevo una manzana y mis compañeros no. Al final aquí también es muy importante que no se genera una relación sana con los alimentos de mayor interés y calidad nutricional, porque al final se termina asociando la verdura, la fruta, a obligación, a lo que tengo que comer para perder peso, a lo que como por obligación, y al final genera mucho rechazo también pues en niños, en adolescentes. Se niegan a probarla o se niegan a comerla si es que antes la comían, si es que se les ha insistido en comerla en ese contexto de esto es lo que tú tienes que comer o tú no puedes comer tanto de lo otro. Entonces, ¿tú estás de acuerdo también o tú estás percibiendo en la consulta que la edad también está bajando de aparición de problemas de alteraciones alimentarias cada vez más pequeños? Es cierto que por los casos que sé que llevas, porque los supervisamos, que en atracones es sorprendente la edad de niños que están yendo a tu consulta con atracones y acuden a consulta de nutrición, porque claro, la solución del atracón es dejar de comer. Qué manía, ¿no? Y cuesta mucho trabajo que vayan a psicología, la mayoría no quieren, lo hemos vivido, tú lo has vivido muchas veces, nutrición, nutrición, nutrición. ¿Qué piensas de esto? Porque a mí me parece alarmante que tan pequeños esconder comidas en armarios, esconder comidas de la familia, comer detrás del sofá sin que nadie se dé cuenta, y son casos reales que sé que tienes. ¿Qué opinas de todo esto, Irene? Pues que es una verdadera lástima que al final desde tan pequeñitos tengan tan marcado ese estigma con la comida por su cuerpo al final, porque los casos que me vienen ahora a la cabeza principalmente eran niños y niñas que han estado a dieta desde muy pequeñitos.
casi desde la comunión o antes. Claro, pero Y ya imagínate, para la comunión si el mensaje que tengo se ha que tener claro. recibido, si es el que yo te estoy diciendo, tú mismo me lo acabas de decir, no, ahora mismo a mí ni mucho menos, ningún médico me ha dicho que le controla la comida, pero desde fuera ya se empieza a comentar y me creo que en algún mundo, porque lo hemos escuchado, hay veces que se lanzan mensajes completamente erróneos y que en vez de educación se habla de control y que en vez de educación se habla de reducir y a esa persona exclusivamente, no que toda la familia tenga unos hábitos más saludables y no entendiendo por hábitos saludables físico y mental, sino solo físico y solo la ingesta. Qué difícil, es que es tremendamente difícil y entiendo que para la familia también, porque sufren porque lo están viendo, que sus hijos no están bien y tampoco saben hacerlo muchas veces de una manera distinta. Claro, como decíamos antes, el contexto en el que todos hemos aprendido. Y al final muchas veces esta preocupación también, influida por el contexto en el que vivimos de estigma con los cuerpos más grandes, también he visto casi casos últimamente de niños en los que a lo mejor siempre hay un hermano o una hermana, más pequeño o mayor, pero que tiene un cuerpo más delgado. Y no hay esa preocupación, no hay ese control de la alimentación que lleva a que al final haya una alimentación, bueno, pues que no está marcada por la restricción y por tanto no hay conductas alteradas. En ese caso no hay comer a escondidas, sin embargo la preocupación de las familias va dirigida porque la cultura en la que vivimos hace que se dirija hacia, porque tiene un peso supuestamente más elevado a lo que correspondería a su edad. Como ya hemos dicho, niños al final están desarrollando y no sabemos qué va a suceder, no podemos incidir ahí. Ya que ha salido el tema de la historia de dieta, ¿no? La huella dietante, como lo llama Mamen Bueno, hay mucha confusión porque sobre todo a las edades más pequeñitas, ¿no? Son los endocrinos los que cubren muchas veces la función de nutrición. Yo quería ofrecerte también este espacio, Irene, para que tú pudieras contar un poco a la familia qué diferencia hay, ¿no? Porque muchas familias creen que hacéis exactamente lo mismo o que si va al endocrino ya no tiene que ir al nutricionista. ¿Qué diferencia hay y cómo trabajáis en equipo endocrinos y nutricionistas? Claro, el endocrino es el encargado de controlar a nivel médico todos los parámetros relacionados con las hormonas, que es aquello en lo que es especialista el médico endocrino. Y claro, muchas cosas están relacionadas con la alimentación. Sin embargo, a la hora de transmitir pautas de alimentación, no son el profesional adecuado, porque al final, por supuesto, tienen cierta base, cierta formación, pero todo ese trabajo de educación nutricional con la familia, bueno, con el menor al final, lo importante es la familia, ¿no? O con la persona que haya acudido a consulta, es el dietista nutricionista el profesional adecuado, porque al final en una consulta de médico endocrino normalmente tampoco hay tiempo ni espacio para ello. Clásicamente, por desgracia, lo que se suele hacer es pues, sacar esas recomendaciones de la impresora o del cajón o esas dietas de cajón para, bueno, pues para solventar el problema, entre comillas, por supuesto, de la persona. En lugar de recomendarle, aunque esto ya está cambiando mucho, en lugar de recomendarle que acuda al dietista nutricionista para, bueno, valorar el, el la clase de intervención que hay que hacer, ¿no? Que por supuesto no para todo el mundo es la misma. Y la comunicación entre ambos profesionales, como apunta Gema, que es fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Porque al final tenemos unas competencias cada uno que se complementan, pero es necesario que haya este conocimiento y para que se deriven los casos que sean necesarios. Y muchas veces porque desde el desconocimiento de la persona, al primer sitio que voy es al médico, ¿no? Ahora que hablábamos de niños, pues muchos papás al primer sitio que van es al médico para ver si todo está bien. Y aquí es importante que haya esa derivación Desde la y parte, no ¿no? Desde la parte. exacto, desde la parte médica. Es verdad que no estamos acostumbrados. ¿Te acuerdas la vez que consultó con nosotras una endocrina de Sevilla para derivarte pacientes y casi montamos Irene y una fiesta? Porque estamos acostumbradas a nosotros tener que insistir para visitar a endocrino, para tener esa supervisión o en casos de mayor gravedad a psiquiatría o a medicina interna. Pero al contrario, no habíamos recibido nunca, sobre todo, sí de casos específicos, comunicación, pero no que hubiera un endocrino que quisiera tener una nutricionista de referencia a la que derivar los casos que ella sintiera que tenían que trabajar de forma conjunta. Y creo que hay mucha confusión en cuanto a estas dos profesiones y quería ofrecerte el espacio sobre todo eso, para que las familias puedan tener claro
que no es alarmar a nadie, que no significa que haya mayor gravedad, que simplemente significa pues, que son campos distintos de trabajo y que cada profesional se tiene que encargar de su parcela para al final poder dar una respuesta en equipo. Y también entender que cada profesional se encargue de su parcela no quiere decir que tengas que ver a todos los profesionales a la par, que muchas personas también dicen que si voy al endocrino, voy a la nutricionista, voy al profesional de la medicina, no, pues a lo mejor en ese momento se encargará uno de ellos, mantendrá contacto con otro compañero que más adelante o después te podrá atender. Dependiendo de la gravedad o dependiendo del trastorno alimentario, por volver a los trastornos alimentarios, Irene, del que se trabaje, será más o menos importante vuestro papel. ¿Te gustaría comentar un poco la diferencia entre el papel de nutrición en alguno de los trastornos alimentarios? Claro, la forma de trabajo va a depender de la gravedad del caso siempre, ¿no? Porque en casos más graves, como comentábamos al principio, en los que la persona no está capacitada en ese momento para hacerse cargo de su alimentación, porque al final quien está controlando en ese momento es la enfermedad, ahí no podemos trabajar educación nutricional, por ejemplo, porque todo lo que podamos hacer a nivel de educación nutricional se va a trasladar o se va a potenciar la parte enferma. La Hay que dejar sobrevaluada, primero. ¿no? Por esa vocecita. Exacto. Hay que dejar primero que haya el trabajo necesario de tomar conciencia de la enfermedad, trabajar con reconocer cuándo es la enfermedad la que habla por parte de los profesionales de la psicología. Y aquí, ahí al inicio, el papel del nutricionista, sobre todo es acompañar a la familia en entender cuál es la mejor forma de apoyar a esa persona, ya que en este momento no puede encargarse de su alimentación. Y conforme va evolucionando y progresando la patología, o en casos más leves, si actuamos a través de la educación nutricional, ¿no? Rompiendo los mitos y creencias que muchas veces hacen que se mantengan esos miedos que dan fuerza a la enfermedad. Por ejemplo, cuando los tratamientos se basan únicamente en la recuperación del peso, hay muchas veces que se corre el riesgo, y yo me he encontrado pacientes que han venido a mi consulta después de una recaída o habiendo tenido un TCA en el pasado que ha sido tratado, y claro, han aprendido a comer para recuperar peso. Pero una vez que lo han recuperado, vuelven a aparecer los miedos de, claro, yo ahora no puedo comer de nuevo estas cosas porque esto es lo que me ha hecho recuperar. Y si siempre queda o puede quedar ese miedo o puede volver a aparecer ese miedo a ganar peso, va a volver a aparecer esa restricción y ese miedo a enfrentarse a esos alimentos. Entonces, en este proceso es necesario trabajar a nivel de educación nutricional esos mitos y esas creencias para que no haya esos miedos, para que sepamos y seamos conscientes de que podemos comer cualquier tipo de alimento y debemos saber enfrentarnos y gestionar cualquier tipo de alimento independientemente del peso que tengamos. Qué importancia, ¿no? Fíjate que Esto vale para cualquier persona. llevamos 40 minutos hablando y has repetido 150 veces independientemente del peso. Esa es otra de las frases que quizás podríamos enmarcar que es muy importante que transmitamos, porque quizás un día como hoy los perfiles más prototípicos de trastornos alimentarios se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y las que trabajamos en esto sabemos que independientemente del peso, una persona puede estar sufriendo por su relación con la comida. Y que como decía Sara Tavares en el programa que ha salido hoy de la SER, de Ser Saludable, que de verdad que lo recomiendo mucho, yo me lo pasé súper bien, pero es que da información muy buena. Al final la alimentación es la punta del iceberg de todo lo que hay Totalmente. debajo. Pero eso no quiere decir que los nutricionistas estéis en la punta del iceberg. La alimentación, los productos, los alimentos, después la conducta alimentaria, la educación nutricional también está debajo de ese iceberg. Porque la comida se convierte también en una forma en la que nos vinculamos con los demás, en la que con la que interaccionamos socialmente, con la que quizás echamos de menos o recordamos a familiares nuestros con los sabores de lo que cocinaban. Es decir, todo está mezclado y todo está ahí debajo que hay que trabajar. Irene, ¿qué te gustaría decirle a una familia ya para ir terminando, ¿qué te gustaría decirle a una familia que crea o sospeche que uno de sus hijos, su hija o cualquier familiar tiene un trastorno alimentario, tiene dudas sobre qué pueden hacer en casa o cómo pueden prevenir que esto vaya más? Que acudan a consulta para informarse lo primero y que dependiendo de la preocupación y de lo que realmente después veamos que puede o no haber, podemos trabajar a nivel de prevención, ¿no? Si hay un principio de alteración de la conducta alimentaria, si está habiendo algunas conductas que no son saludables, pero es algo muy inicial, muy incipiente, una primera muestra de preocupación por la comida y la familia está alerta, lo nota
y lo comunica al profesional adecuado, en este caso pues podría ser el dietista nutricionista, podemos hacer terapia familiar a nivel de nutrición, de educación nutricional, para así abordar, sin poner el foco en la persona o en el niño o en la niña, sin tratarlo directamente como si hubiera ya un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí haciendo esa prevención a nivel de educación nutricional con el entorno, que como decíamos antes, es fundamental. Ujú. A mí me gustaría también decirle a esa familia que pueden acudir a las asociaciones o a blogs como el de Cómete el Mundo TCA, donde pueden encontrar información que va más allá del simple diagnóstico, ¿no? Que a veces cuando buscan, por ejemplo, en Google, mi hijo, creo que mi hija tiene un trastorno alimentario, salen los diagnósticos, salen criterios y exigencias que están carentes de mucho sentido, ¿no? Entonces, que vayamos a blogs o asociaciones que normalmente hay charlas para familias, donde podéis obtener información y donde pueden quizás poder encontrar patrones o respuestas que les ayude a acompañar o a salir de sus dudas sobre estos primeros pasos de una enfermedad. Justo en la pandemia, hablaba Sara Tavares ayer, o hablábamos ayer, que claro, al pasar tanto tiempo en casa había familias que habían descubierto conductas que antes no habían sido conscientes en sus hijos o en sus hijas. Entonces, es eso, es estar un poco alerta, pero sin ser vigilante en exceso, tener conciencia de la prevención que podemos hacer en casa y de qué cositas nos pueden llamar la atención para pedir ayuda cuanto antes. Sin identificar ya a la persona, que eso que has dicho me parece muy importante, sin identificar ya a la persona como, oye, tú tienes un problema y vamos todos a consulta por ti. No, no, no. Aquí hay un problema en casa y vamos todos también a consulta para intentar prevenir que esto está pasando. Claro, a veces además es muy difícil incluso el que se perciba tan pronto, porque por desgracia está tan normalizada que una niña, un niño, un adolescente se preocupe por el peso que tiene y empiece a dejar de comer patatas fritas o que empiece a dejar de comer otros alimentos o helados o empieza a rechazar determinadas comidas, empieza a saltarse comidas, empieza a comer, bueno, podría no parar de decir ejemplos y al final se valida, incluso muchas veces, ¿no? Está bien visto porque como está socialmente aceptado, como es normal que nos preocupemos por no engordar, pues se validan esas conductas que pueden ser ese inicio de una alteración de la conducta alimentaria más grave. Y el trabajo en la familia a nivel de educación nutricional es súper importante porque muchas veces hay esas conductas normalizadas ya en casa. Esa operación bikini marca muchísimo. Si en mi casa mi mamá o mi papá hacen operación bikini, ya estamos empezando a normalizar desde muy Y pequeñitos lo esa verbalizan, ¿no? conducta. Y empezamos en marzo a tenerlo presente. Totalmente. Ayer, Y durante la pandemia, ay, perdón, no, 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 dime, y dime. durante la pandemia, que también, bueno, hubo meses de la pandemia en los que en lugar de preocuparnos porque estábamos viviendo una pandemia, estaba muriendo muchísima gente, una de las grandes preocupaciones era aumentar de peso por reducir el movimiento y estar en casa. Ese mensaje, Te perdí un segundo. ¿Has vuelto ya? yo sí te oigo. Vale, bueno, pues ahora recuperaré tu imagen. ¿Tú me escuchas, no, Irene? Sí. Supongo que los demás también. Ahora, mira, pues justo ayer fue, no me acuerdo, bueno, estaba en la fisioterapeuta y hablando con ella me decía, y verdad, me hizo reflexionar, yo nunca había caído en eso como tal, no estábamos hablando de las tallas de niña y de niños, pero que a determinadas edades vienen por edades las tallas. Y ella me decía, mi hija tiene 12 años, ¿no? No me acuerdo qué edad tenía, pon que tuviera 11 años, y se tuvo que comprar la talla 16 de 16 años. Entonces,